Somos Laura y Rogelio de Hablemos de Libros Podcast. Aquí descubrimos juntos las lecciones de los mejores libros de negocios y desarrollo personal. Prepárate para inspirarte y crecer con cada episodio. Qué bueno que los acompañan hoy. Tenemos sobre la mesa extractos de un libro que siempre da de qué hablar, a veces para bien, a veces no tanto. Las 48 leyes del poder. La idea es explorar juntos algunas de sus puntos clave, ¿no? Es importante verlo como lo que es, una especie de recopilación histórica, psicológica, de estrategias que se han visto a lo largo del tiempo. No es un manual de moral, para nada. Queremos, pues, desmenuzar estos fragmentos que están llenos de anécdotas, de máximas, para tratar de entender mejor ciertas dinámicas humanas. Precisamente. Y fíjate que lo interesante es cómo estas observaciones, que vienen de cortes reales, de figuras históricas, momentos muy específicos, describen mecanismos que, según el texto, chance todavía operan hoy, ¿no? Quizás un poco disfrazados. Exacto. La cosa es mirar estas leyes, pues, con un ojo crítico, obvio. Perfecto. Pues arranquemos con una idea que como que está en el fondo de muchas de estas leyes. El concepto de la corte. El libro la describe como un escenario, ¿no? Muy sofisticado por fuera, pero que esconde una lucha, bien encarnizada por la influencia, por el poder. Ajá. Nada de violencia abierta, ¿eh? Todo es más sutil, más por debajo del agua. Sí, y justo ahí entra esa estrategia del guante de terciopelo que cubre la mano de hierro. Una frase que el texto le atribuye a Napoleón, de hecho. Ah, mira. La sutileza, la seducción, el encanto, incluso el engaño bien calculado, se presentan como mucho más efectivos que la fuerza bruta en esos ambientes. Y la conexión que hace el libro con nuestra época es inquietante, la verdad. Sugiere que nuestro mundo, aunque decimos que es más justo, más transparente, sigue movido por las mismitas pasiones. La ambición, la envidia, las ganas de controlar. Claro. El juego, según esta visión, pues no ha cambiado tanto, ¿sabes? Solo cambian las apariencias y esa necesidad de cuidar las formas. Y dentro de ese teatro de apariencias, la Ley 5 es básica. Casi todo depende de su prestigio. Defiéngalo a muerte. O sea, la reputación no es una cosa ahí abstracta, es la base del poder. Si la descuidas... Eres vulnerable. Exacto, eres vulnerable. Y el ejemplo de P.T. Barnum contra Peel, su competidor, es brutal. Barnum no atacó el museo de Peel directamente, atacó su imagen. Así es. Empezó a soltar rumores sobre si Peel tenía dinero o no, si era solvente, pura guerra psicológica. Exactamente. Y eso pone a Peel en una trampa, ¿no? Porque si negaba los rumores... Parecía desesperado. Ajá, y levantaba más sospechas. Pero si los ignoraba... La duda crecía solita como mala hierba. Justo. Barnum usó la duda como un misil directo a la reputación. Y le funcionó. El prestigio de Peale se fue para abajo, y su negocio también. El mensaje del texto es clarísimo. Tu reputación es tuya, defiéndela o alguien más la va a definir por ti. No hay de otra. Y si hablamos de imagen pública, eso nos conecta directo con la Ley 6. Llame la atención a cualquier precio. La lógica aquí es que, pues si te ignoran, eres invisible. Eres inexistente en el juego del poder. Hay que hacerse notar. Hay que hacerse notar, aunque sea generando controversia. Barnum otra vez es el ejemplo perfecto. Hasta cultivaba su fama de medio timador. Claro. La gente iba a sus shows sabiendo que había truco, y eso era parte del chiste. Pero bueno, también hay límites. El texto nos cuenta la historia de Lola Montes. Lola Montes. Una maestra para llamar la atención, eso sí. Logró ser la amante del rey Luis de Baviera, nada más y nada menos. ¡Órale! Pero luego como que perdió la brújula, empezó a hacer noticia por puros escándalos públicos, por ofender abiertamente a gente importante, por desafiar las reglas sociales de forma muy agresiva. Se pasó de la raya. Se pasó, cruzó una línea. ¿Y qué pasó entonces? ¿Cuál fue la consecuencia? Pues que esa notoriedad negativa, al volverse ofensiva y al romper ciertas normas sociales clave, le costó su posición, el favor del rey, todo. La lección parece ser, sí, busca los reflectores, pero mide bien a quién puedes incomodar y qué reglas no puedes romper sin que te salga caro. ¿Sobre todo? Sobre todo, no ofendas a los de arriba. Qué interesante cómo se enredan la atención y la reputación.
Y esto nos lleva a otra capita de la apariencia, la conformidad estratégica. Ley 38. Piense como quiera, pero compórtese como los demás. Fundamental. El texto advierte del peligro de mostrarse demasiado diferente o de andar ventilando ideas muy poco comunes. Pone el ejemplo de Pausanias, el general espartano súper victorioso que de repente empezó a adoptar costumbres persas. Ajá. Su ostentación, su desprecio por las normas locales, pues generaron desconfianza, resentimiento y acabó muy mal. En cambio, nos presenta a Tommaso Campanella. Este señor escribió un libro llamado El ateísmo conquistado, ¿te imaginas? Con una fachada de católico superortodoxo, impecable, Ajá. pero lleno de mensajes ocultos que solo los librepensadores de la época podían cachar. Usó la conformidad como un escudo, ¿no? Es una demostración perfecta de cómo el camuflaje social puede proteger ideas radicales. El texto menciona también a los marranos en España, judíos conversos que mantenían su fe en secreto. La reflexión es sobre el riesgo de desafiar abiertamente las ortodoxias de cualquier grupo, sea la corte, la sociedad o hasta un círculo profesional, ¿sabes? Claro. A veces, la armadura más segura es parecerse a todos los demás. Bueno, dejemos un poco las apariencias y entremos a las tácticas más directas. Estrategia, engaño, control. El libro cita a Balzac diciendo algo como que el ingenio humano se afila sobre todo para engañar. Lo presenta casi como un arte, un arma clave. Ulises es el arquetipo. Y una estrategia central ahí es la ley 8. Haga que los demás vengan a uno. La idea es atraer al oponente a tu cancha, digamos, física o mentalmente, pero haciéndole creer que él lleva la iniciativa. La historia de Brunelleschi, construyendo la cúpula de Florencia, es buenísima. Le pusieron un coarquitecto, Ghiberti, que él sentía que era un inepto. ¿Qué hizo Brunelleschi? A ver, cuéntanos. Fingió estar enfermo. Así de fácil. Los encargados de la obra, al ver que Ghiberti nomás no daba una, tuvieron que ir a rogarle a Brunelleschi que volviera. Y claro, volvió, pero ya con el control total y se deshizo del rival. Los hizo venir a él, bajo sus condiciones. ¡Qué jugada! Y está también la táctica del cebo. Usar la codicia, el miedo, cualquier emoción fuerte del otro para nublarle el juicio y atraerlo a una trampa. Se menciona cómo Napoleón Chance creyó que él controlaba su regreso de Elba, Ajá. sin ver que quizás era la carnada perfecta para que sus enemigos, ahora sí, lo aplastaran definitivamente. Híjole. Ligado a esto está la ley 7. Logre que otros hagan el trabajo por usted, pero llévese siempre el mérito. Suena bastante cínico, ¿no? Puede sonar así, sí, pero el texto lo enfoca más desde la eficiencia y la escala. Pone el ejemplo de Rubens, que tenía un taller llenísimo de asistentes que pintaban gran parte de sus cuadros. Eso le permitía una producción enorme y tener fama de ser rapidísimo. Claro. O los políticos que dependen totalmente de quienes les escriben los discursos. El punto es usar inteligentemente los recursos y talentos de otros, incluso el conocimiento del pasado. Bismarck decía algo como, prefiero beneficiarme con la experiencia de otros. Querer hacerlo todo tú solo, pues limita tu poder. Entendido. Y luego está la ley 12, que parece ir en contra a primera vista. Use la honestidad y la generosidad selectivas para desarmar a su víctima. Honestidad como arma. Exacto, pero ojo, selectiva. La anécdota del conde Lustig, un estafador de leyenda, con Al Capone es increíble. Lustig le pide a Capone $50,000 prestados para una supuesta inversión. Ajá. Guarda el dinero, no hace nada por 2 meses y luego se lo devuelve completito, diciendo que el negocio falló. Capone, que estaba acostumbrado a puras trampas y traiciones, se queda tan desconcertado por esa aparente honestidad. No se le esperaba. Para nada, que le regala $5,000 a Lustig, que era justo lo que Lustig quería desde el principio. No manches. ¡Qué astuto! ¿Desarmó a Capone con una dosis calculada de honradez? Y bueno, el ejemplo máximo, el caballo de Troya. Un acto de supuesta generosidad logró lo que años de guerra no pudieron. Un regalo, una concesión inesperada, puede bajar las defensas de una forma impresionante. Pero me imagino que esto no siempre funciona, ¿o sí? Claro, el texto lo advierte. Si ya tienes fama de tramposo, un acto repentino de honestidad puede oler a trampa, justamente.
De hecho, el mismo Lustig, en otra ocasión que estaba vendiendo la Torre Eiffel, sí, lo hizo 2 veces. 2 veces. 2 veces. Sintió que su cliente dudaba de él. ¿Y qué hizo? Le pidió una mordida, una coima. Actuó como el funcionario corrupto que el otro esperaba encontrar. ¡Qué loco! Y eso, paradójicamente, le devolvió la credibilidad al que iba a estafar. Adaptabilidad pura. Fascinante. De verdad, siguiendo con las relaciones humanas, la Ley 13 es de un pragmatismo brutal. Cuando pida ayuda, apele al egoísmo de la gente, nunca a su misericordia o gratitud. Uf, sí. El ejemplo histórico es fuerte. Atenas tenía que decidir si aliarse con Córcira contra Corinto. Corinto mandó un embajador que les recordó a los atenienses toda la ayuda que Corinto les había dado antes, apelando a la gratitud, a la historia compartida. ¿Y qué hizo Atenas? Ignoró todo eso. Se aliaron con Córcira simplemente porque les servía estratégicamente contra Esparta. El interés propio le ganó por mucho al sentimiento o a la moral. Esto nos habla mucho del control emocional que sugiere el libro, ¿no? Advierte contra la ira porque te ciega y contra el afecto desmedido, porque también te puede cegar ante las intenciones de los demás. Exacto. No se trata de ser un robot sin emociones, sino de dominar su expresión y no dejar que las emociones dicten la estrategia. Las emociones son información útil, pero no deben ser el timón en los momentos clave. Y para aplicar todo esto, parece vital la Ley 19. Sepa con quién está tratando. No ofenda a la persona equivocada. O sea, inteligencia, espionaje. Totalmente. Conocer las debilidades, los gustos, las inseguridades del otro es clave. Mira el caso del marchand Joseph Dubin con Andrew Mellon. Antes de conocer al magnate, Dubin investigó a fondo qué tipo de arte le obsesionaba. Ajá. Al reunirse, pudo como adivinar sus deseos y seducirlo. Lo convirtió en su mejor cliente. O el caso de Joseph Whale, otro estafador, que usó un detalle tan trivial como el perfume favorito de la esposa de un banquero para ganarse su confianza, y luego desplumarlo. Increíble. Pequeños detalles obtenidos con sigilo te pueden dar un poder enorme. Y no olvidemos a Catalina de Médici y su famoso escuadrón volador de damas de compañía. Las usaba para seducir a nobles importantes como Enrique de Navarra, y así obtener información o influir en ellos, explotando sus debilidades, que ella conocía muy bien. Junto a conocer al oponente está el mantenerlo. Pues, desequilibrado. Ley 17. Mantenga el suspenso. Cultive un aire de imprevisibilidad. Ser predecible te hace muy vulnerable. Actuar de forma inesperada, incluso medio caprichosa a veces, desconcierta y puede paralizar a los rivales. Stonewall Jackson en la Guerra Civil de Estados Unidos era famoso por eso, por sus movimientos erráticos que volvían locos a los generales de la Unión. No sabían ni por dónde les iba a llegar. ¡Exacto! No sabían cómo reaccionar. Picasso decía algo como, el mejor cálculo es la ausencia de cálculo. Generar incertidumbre es una forma de control, sin duda. Pasemos ahora al manejo directo de conflictos y enemigos. Algunas leyes aquí son particularmente duras, ¿no? Como la Ley 15. Aplaste por completo a su enemigo. Sí, esa es Maquiavelo puro. Dice algo como, a los hombres hay que halagarlos o aniquilarlos, porque se vengan de las ofensas leves, pero de las graves no pueden. Así que la ofensa que se haga al hombre debe ser tal que le quique el temor a la venganza. Fuerte. El ejemplo es Liu Bang contra Xiang Yu en la antigua China. Después de una victoria clave, Liu tuvo la opción de dejar ir a Xiang, pero su consejero le advirtió, dejarlo escapar es como criar un tigre, te acabará devorando. Híjole. Liu le hizo caso y aniquiló al ejército rival. La imagen que usa el libro es potente. Una serpiente herida pero viva es doblemente peligrosa. No hay que dejar rescoldos. Pero ojo, la confrontación total no siempre es la mejor opción. A veces es más inteligente aplicar la Ley 22. Utilice la táctica de la rendición. Transforme la debilidad en poder. Rendirse como estrategia. Suena raro. Ceder por fuera para ganar tiempo, para reagruparse y planear desde adentro. El caso de Gou Jian, rey de Yue, es de manual. Derrotado por el regente de Wu,
En lugar de huir o morir peleando, se ofreció como esclavo. ¿En serio? Sí, durante 3 años trabajó en los establos de su enemigo, mostrando una humildad absoluta. Mientras tanto, Mientras tanto, observaba, aprendía las debilidades de Wu y preparaba su regreso en secreto. Cuando las condiciones fueron las correctas, invadió y recuperó su reino facilísimo. La rendición fue una máscara para acumular poder. Requiere un autocontrol brutal, pero puede ser más efectivo que huir, porque te permite estudiar al enemigo de cerca. existe también una forma más sutil de neutralizar la oposición. Ley 43. Trabaje sobre el corazón y la mente de los demás. Exacto. Ganarse a la gente en lugar de forzarla. Zhuge Liang, el estratega chino, luchaba contra Meng Huo, un líder rebelde del sur. Liang capturó a Meng Huo 7 veces. 7. 7 veces. Y cada vez lo liberaba con respeto. A la 7ª, Meng Huo quedó tan impresionado por la magnanimidad y el poder psicológico de Liang que se rindió de corazón y se volvió su aliado más leal. Genera menos resentimiento a largo plazo, ¿sabes? Hay una anécdota parecida sobre Kissinger reuniéndose con los hermanos Berlian, activistas que supuestamente planearon secuestrarlo. Buscaba cómo desactivar la hostilidad. Es la idea esa de destruya a tus enemigos haciéndolos tus amigos. Y para cerrar con esto del manejo de conflictos, está la Ley 42. Golpea al pastor y las ovejas se dispersarán. La importancia de neutralizar al líder. El ejemplo clásico es Pizarro capturando a Atahualpa, ¿no? En el momento en que el Inca cayó, ¡pum!, la resistencia de todo un imperio se desmoronó. Así es, sin cabeza, el cuerpo queda inerte. Bien, entremos al último bloque. ¿Cómo se mantiene el poder una vez que ya lo tienes? La Ley 11 es crucial. Haga que la gente dependa de usted. Ser indispensable, como Miguel Ángel con el Papa Julio II. Tenían una relación súper tormentosa, pero el Papa sabía que mecenas había muchos, pero Miguel Ángel, solo uno. Claro. Tuvo que rogarle que volviera a trabajar para él. Tener un talento único, irreemplazable, te da un poder tremendo. Y para proteger esa posición, la Ley 20 aconseja: no se comprometa con nadie. Mantener la independencia te hace más deseable y te da más margen de maniobra. El arquetipo es Isabel I de Inglaterra, la reina virgen. Coqueteó con todos los pretendientes europeos importantes, los mantuvo esperando, usó esas relaciones para su política exterior, pero nunca se casó, nunca se ató a nadie. ¡Qué lista! O Alcibiades, el ateniense que jugó a 3 bandas entre Atenas, Esparta y Persia. Era valioso para todos justo porque nunca fue completamente leal a ninguno. O más reciente, Kissinger en el 68, que le ofreció información tanto a Nixon como a Humphrey para asegurarse un puesto clave sin importar quién ganara. Ándale, ese ejemplo también. Pero incluso estando en la cima, hay que tener cuidado. Ley 47. No vaya más allá del objetivo que se ha fijado. Al triunfar, aprenda cuándo detenerse. El peligro del exceso de confianza, de la ibris. El ejemplo trágico es Ciro el Grande. Después de conquistar el enorme imperio babilónico, se sintió invencible y atacó a los masagetas, un pueblo nómada. Usó una trampa para capturar al hijo de la reina Tomiris. Ella le advirtió que se detuviera, pero Ciro, cegado por su éxito, No hizo caso. no hizo caso, avanzó y fue derrotado y muerto. No supo parar. Es la lección de Ícaro. Si vuelas demasiado cerca del sol, la cera de las alas se derrite. Hay que saber consolidar la victoria, no buscar siempre más y más. Y para esa consolidación a largo plazo, la última ley que tocamos hoy, la 48. Asuma la falta de forma. Ser adaptable, fluido, como el agua. El poder, dice el texto, es como el agua o el mercurio. Cambia constantemente, se adapta al recipiente. Los que duran son los flexibles. Pone como ejemplo al barón Rothschild en la Francia del siglo XIX. Su familia prosperó a través de revoluciones, cambios de régimen, imperio, restauración, Napoleón III, porque se adaptaban. Mientras otras familias nobles, muy rígidas en sus lealtades, en sus costumbres, se arruinaban. El poder real de Rothschild era el dinero y su capacidad camaleónica.
También menciona que históricamente las reinas, chance por tener que navegar estructuras de poder muy masculinas, a menudo desarrollaron estilos de gobierno más flexibles, más adaptativos, y resultaron súper efectivas. Y la advertencia final de esta ley es potente. Sé brutal con el pasado, incluso con tus propias ideas y éxitos anteriores. Adaptarse significa a veces ignorar la sabiduría convencional, las reglas establecidas. Napoleón lo decía, las circunstancias cambian las leyes. Hay que leer cada momento presente. Bueno, pues sí que hicimos un recorrido intenso por varias ideas de las 48 leyes del poder. Vimos cómo se van tejiendo las apariencias, la estrategia calculada, el manejo emocional y esa necesidad de adaptarse en las dinámicas que describe. Las historias son, vaya, sin duda impactantes. Y vale la pena repetirlo. El libro presenta una visión cruda, descarnada, a veces incómoda, de cómo pueden funcionar las interacciones de poder. Es una lente para observar, para analizar, no necesariamente una receta para aplicar al pie de la letra siempre. Exacto, una herramienta de observación más que nada. Sino en lo que se paga por ella, es decir, lo que nos cuesta. Híjole. Y esto plantea una pregunta clave, creo, para reflexionar. ¿Cuál es el costo personal y social de vivir aplicando constantemente estas estrategias? La sospecha permanente, chance la erosión de la autenticidad, la soledad del poder, qué sé yo. Y por otro lado, ¿cuál es el costo de ignorarlas por completo en un mundo donde, pues nos guste o no, otros podrían estar jugando según estas reglas? ¿Existe un punto medio? ¿Un equilibrio posible entre la astucia y la integridad? Una pregunta, sí, potente para quedarnos pensando. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración de las dinámicas del poder. Esperamos que haya sido útil, interesante. Hasta la próxima. Esto fue Hablemos de Libros Podcast. Te invitamos a que te suscribas y por favor compartas este episodio. Recuerda, un libro puede cambiar tu forma de pensar y un pensamiento puede transformar tu vida. Nos escuchamos la próxima semana.